A ver, bueno, ya se están sumando de a poco. Buenísimo. Hola Cami. Bueno, a ver. Ahí está. Buenísimo. Ahí los voy a ir saludando mientras tanto. Hola Mila, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por participar de este live. Bueno, gracias a todos los que ya se sumaron. Y bueno, si te parece, vamos empezando. Dale, cómo no, gracias a vos por la invitación y bueno, gracias a la gente también que se suma. Bueno, la verdad que es un tema súper controversial. Cuando, cuando vi tu perfil, lo que estabas hablando, yo la verdad que sentía que esto se iba a venir en algún momento. Y bueno, estuvo circulando sobre que salió una resolución de la Inspección General de Justicia que podría afectar a las iglesias evangélicas, que habla sobre, bueno, el tema de unas leyes de ideología de género que podrían atravesar a la iglesia también. Se escucha Sí, como con eco. yo te escucho bien, pero no sé, quizás yo tengo auriculares, quizás los demás con, no sé los demás, Bueno, pero pareciera que sí, que se está escuchando con un poco a de ver ahí. eco. Eh, ¿Escucha? No, se escucha con eco. Igual. Mm. Bueno, me gustaría saber tu opinión sobre esto y qué es lo que estuvo pasando, como para que nos ubiquemos un poco. Bueno, sí, sí. Comencemos. A ver, a principios de agosto, o sea, esto es algo bastante reciente, dentro de este mismo mes, salió una resolución de parte de la Inspección General de Justicia, conocida en Argentina como la IGJ, la cual regula tanto las sociedades civiles como las asociaciones civiles como las fundaciones en nuestro país y dispone diferentes reglamentaciones internas a cumplir en ellas. ¿Cuál es la afectación de todo esto? Lo que ocurre es que hay muchas iglesias en Argentina que son también asociaciones civiles o que también tienen fundaciones. Esto es lo que mayormente ocurre. Alguna iglesia que trabaja con una fundación o que la misma iglesia tiene una fundación necesita regirse y cumplir con la reglamentación que imponga la IGJ, que es la Inspección General de Justicia. Entonces, la última resolución que sacó la IGJ relacionada y que pudo afectar a las iglesias es la resolución 34 del año 2020, que es de agosto, que dice básicamente que hay que establecer un cupo de género en todos los órdenes de los miembros. O sea, repito, son asociaciones o fundaciones o sociedades, necesitan que hayan miembros, que haya un directorio, que cada una de las personas involucradas dentro de esos asociados o socios sean, o socios fundadores, sean alguien que tenga un cargo adentro. Bueno, todos aquellos que tengan cargo cumplan con una paridad de género. Eso es en principio lo que dice la resolución. No sé perdón, si Bien. querés preguntar algo en relación a No, eso. lo que quería entonces aclarar es el tema de que la idea de esto es básicamente afectar a las iglesias que son asociaciones o fundaciones, ¿no es Exacto. cierto? Sí, sí, Y sí. el tema de que sea un cupo trans, no solamente mujeres y hombres. ¿Cómo es Sí, bueno, eso? a ver, lo que ocurre es que la resolución 34 de la IGJ habla de paridad de género y perspectiva de género en base a la normativa argentina. Y la normativa argentina preocupa mucho en este sentido porque desde 2012 comenzó una ley llamada Ley de Identidad de Género, que nosotros conocemos mucho,
que implica de que se tenga que ir incluyendo de una forma u otra, y hoy se suma también la ley Micaela del año pasado, a este tipo de paridad y cupos. Esto comenzó en la reglamentación de los partidos políticos a la hora de las elecciones y demás, pero poco a poco se va metiendo también en todos los órdenes políticos y de administración de la política, como pudiera ser la justicia con el tema de la ley Micaela, o como pudiera ser las cuestiones del Poder Legislativo o el gobierno en sí con el cupo trans en todo sentido. Acá la cuestión es que la IGJ se está metiendo con las sociedades civiles, o sea, se está metiendo con el derecho privado, se está metiendo con ya no el ámbito público, sino toda la reglamentación del ámbito privado. No es claro, y esto sí lo aclaro a la gente, no es claro, no dice específicamente un cupo transgénero, pero sí dice que deberá respetarse la paridad de género y que cada persona que se inscriba dentro de esa paridad de género deberá indicar cuál es la identidad de género autopercibida por sí misma. Entonces, esto abre una puerta muy grande. Si bien se remite también a convenciones de los derechos de la mujer, se remite a diferentes leyes de no discriminación y se remite a leyes específicas de violencia contra la mujer, todo esto son leyes anteriores a que hoy en día el lobby LGBT se mueva. Entonces, si bien cita esas leyes, por otro lado, queda abierta la puerta a la posibilidad de que ingrese un trans o un hombre, simplemente, que esto es lo que mayormente puede pasar y peligrar, un hombre diga yo me siento mujer. Entonces, dentro de ese sentido, él dice yo me siento mujer, quiero incluirme dentro de esta paridad de género, suponiendo de que solamente sean hombres y mujeres, con que un hombre diga yo me siento mujer, se lo debería respetar. Entonces, este es el gran peligro que puede llegar a ocurrir de tener que las iglesias respetar por obligación un cupo de 50 y 50, por ejemplo, 50% hombres, 50% mujeres, que incluya cualquier tipo de cosa. Me gustaría preguntarte qué son las iglesias legalmente que no son asociaciones civiles, para que aquellas personas que, no sé, tienen una iglesia y de pronto están pensando en que deje de ser asociación civil y pase, que deje de ser otra cosa y pase a ser asociación civil, no tomen esta decisión frente a este peligro que estamos viendo. Bueno, es muy buena la pregunta y muchas gracias porque es muy bueno para aclararlo. Esto viene de la mano de que yo hablé con un abogado, perdón, con un pastor muy conocido sobre este tema. Hablé también con otro pastor que también es abogado, por eso se me cruzó en la cabeza, pero este pastor en particular tiene una iglesia que en su momento fue asociación civil y por diferentes problemas de papeleo hoy en día perdió la personería de la asociación civil, pero mantiene la personería de la iglesia constituida con lo que es tener fichero de culto y demás, que ahora lo vamos a aclarar, que son cosas distintas. Hoy en día festejamos juntos de que no sea asociación civil para no tener que tener estos problemas. Al no ser asociación civil, al haber perdido la personería como asociación civil en su momento por un problema de papeleo, hoy en día no le tiene que rendir cuentas a la IGJ. Aquellas asociaciones que sí tengan todo en día, que tengan todo en regla, que esto es lo triste, lo lamentable, uno en Argentina quiere tener todo al día y te meten más trabas, te meten más problemas. Entonces, en ese sentido es lo preocupante. En relación a tu pregunta en particular, hay aproximadamente 4 formas de ser iglesia en nuestro país. Bien. Están las iglesias que abren un local, simplemente alquilan un local y lo abren y se consolidan como una iglesia sin ningún trámite público, sin ningún papeleo ni nada por el estilo. Nosotros sabemos, en nuestra concepción de iglesia, nuestro concepto de iglesia es muy amplio, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, bueno, ya podríamos decir sí. 2 o 3 ya somos iglesia, entonces no necesitamos que el humano nos reglamente en ese sentido. Así que bueno, se entiende que una iglesia pueden llegar a ser simplemente un par de personas dentro de un local alquilado. Eso ya es una iglesia. Ahora, aquellos que quieran reglamentarse y quedar sentados dentro de la normativa, lo cual puede traer beneficios, puede traer reconocimientos, puede traer mayor respeto, lo que hacen es vincularse con la Secretaría de Culto para sacar un fichero de culto, que es como un habilitante que te dice vos sos iglesia y el Estado Nacional te reconoce
como iglesia reconoce que eso no es simplemente un local alquilado, sino de que hay una institución que es una iglesia, que es una institución religiosa y que hay que respetarla como tal. Ahora, la IGJ en este caso no tiene nada que ver, todavía no llegamos a eso. Aprovecho para hacer la aclaración. La Secretaría de Culto lo que depende es del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Se llama así, vamos a llamarlo Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, mayormente se lo conoce de esa forma. Y la IGJ depende del Ministerio de Justicia, que es otro, es un ministerio distinto. Entonces, estamos hablando de dos reglamentaciones distintas. La mayoría de las iglesias o tienen un local abierto y nada más, o van a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Culto y saca su fichero de culto. Y ahí termina. La gran mayoría de las iglesias es así. Lo que ocurre es que hay otras dos formas más de ser iglesia en Argentina, que son más, no te digo más profesionales, pero sí te dan mayores posibilidades de llegar a otras cuestiones. Por ejemplo, si querés tener una personalidad o personería jurídica, tendrías que ser una asociación civil. Para hacer asociación civil, tenés que constituirte ante el IGJ, crear un grupo de miembros, crear un directorio y hacer diferentes cuestiones diferentes, muy diferentes a lo que es simplemente tener relaciones con la Secretaría de Culto. Ahora, cuando vos haces esto y querés ser asociación civil, por ejemplo, lo cual te habilita ser persona dentro de un juicio, por ejemplo, si una iglesia quiere ir a juicio y ser la persona, no el abogado representante o el apoderado de la iglesia, sino la iglesia como persona, en un juicio podría hacerlo como asociación civil. Si querés eso, tenés que regirte por las reglas que te imponga la Inspección General de Justicia, la Ley de Sociedades. La Ley de Sociedades no en profundidad, pero no quiero confundir mucho a la gente, así que dejémoslo ahí. Pero tiene que cumplir con la reglamentación, con el Código Civil y Comercial y demás. La última, y con esto ya cierro, perdón porque es medio tedioso, pero era buena la pregunta como para ir marcando las diferencias. Hay iglesias que además dicen yo quiero constituir una fundación, quiero ayudar a la gente, quiero tener un rol social muy importante, muy fuerte, entonces si quiero hacer una fundación, también las fundaciones se rigen por lo que diga la Inspección General de Justicia. Entonces, estas últimas dos, las que son asociaciones civiles y las que son fundaciones, son las que quedan regidas y en cierta forma las más comprometidas en relación a lo que dice esta resolución. Bien, entonces atención, pastores, iglesias, con el tema de las asociaciones civiles y las fundaciones, que hay muchas iglesias a lo largo y ancho de todo el país que tienen fundaciones. Te pregunto, ¿se puede hacer algo legalmente sobre esto? Sí, legalmente hay una alternativa básica que es plantear lo que sería un estilo de reposición. A ver, déjame como bajarlo un poquito la aclaración. Es como hacer un planteo formal ante la IGJ y decirle yo esto no lo puedo hacer, te pido que consideres de que somos iglesia, las iglesias tienen un régimen distinto en cuanto a la interpretación de esto, no discriminamos a nadie, pero nuestra forma de hacerlo es en base a la escritura bíblica y no nos podemos salir de ahí. Bueno, se haría todo un planteo, eso es lo primero que había que hacer, y ver qué responde la IGJ. Si la IGJ nos rechaza ese planteo, eso se apelaría. Y se tiene que apelar directamente con una presentación formal por parte de un abogado, cumpliendo con diferentes requisitos que dicen directamente que están indicados en la ley que crea la IGJ, la ley que inventa la IGJ, dice reglamentariamente cómo intervenir ante los tribunales para apelar, y bueno, básicamente se termina yendo, en el caso de las iglesias tendrían que ir a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la capital federal. Eso es lo que dice la ley. En el caso de las sociedades es la Cámara Nacional Comercial, pero en lo que son iglesias, que mayormente son fundaciones y asociaciones civiles, es ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Entonces, eso lo que estamos diciendo básicamente es un punto de vista legal, técnico y que va a necesitar una asesoría jurídica. Bien. ¿Se puede hacer algo políticamente, digamos, algún reclamo colectivo, no sé, salir a marchar quizás, si llegamos a instancias mayores? Digo, somos muy pasivos y muy permisivos en general los cristianos en Argentina, y de hecho he escuchado que últimamente se aconsejaba
que las iglesias se pasen a volverse asociaciones civiles. Era como que era lo que se estaba diciendo abiertamente. Y la verdad, no me sorprende lo que está pasando porque en la última convención, si se podría decir, que hicieron los LGTB en Colombia, dijeron abiertamente que como no pueden contra los evangélicos y han sido el gran problema para avanzar con su agenda, ellos dijeron que van a intentar destruirnos desde adentro. Y a mí eso me hizo mucho ruido, sobre todo cuando vi lo que vos comentaste y vi tu publicación y entré, miré el live. La verdad que esto está pasando y no deberíamos ser tan pasivos, porque la libertad de culto es un derecho individual, es algo que no pueden privarnos, y porque el cristianismo es parte de la formación de nuestra república y definitivamente no puede ser quitado de la ecuación así nomás. Bueno, así que en base a eso, también preguntarte qué se puede hacer, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Ahí justo estaban preguntando el número de resolución, ya la pasaron, es la 34-2020. ¿Y qué se puede hacer políticamente? Bueno, ya vimos qué se puede hacer legalmente. Dentro del punto de vista político es hacer ruido. Eso es lo más importante que podemos llegar a hacer nosotros. Lo que tenemos que pensar es desde una mirada estratégica. ¿Qué puede hacer la Iglesia que en su movimiento, o qué puede dejar de hacer que en su movimiento afecte a la política de hoy en día y haga que tenga que hacer ruido? A ver, pensémoslo, por ejemplo, lo que hace la izquierda. La izquierda son 3, 4 gatos locos, pero salen a marchar, hacen ruido, causan un caos, cortan una calle, afectan a la economía. Todo esto pasaba sobre todo antes de la cuarentena. Ahora el propio gobierno se encarga de arruinar la economía, pero en su momento frenaban las calles y hacían diferentes cosas. Entonces llamaba la atención, terminaban convocando una reunión interna y arreglaban las cosas adentro. Bueno, la Iglesia tendría que hacer algo parecido. Hoy en día la Iglesia está ayudando mucho, por ejemplo, en cuanto al punto de vista social, económico-social. La Iglesia recibe por parte de la Secretaría de Culto, por parte de algunas asociaciones vinculadas o sociedades del Estado vinculadas con los gobiernos, reciben bolsas con comida, abren comederos, crean hogares y demás, pero todos vinculados con la política para poder, en cierta forma, ayudar y colaborar con las acciones sociales. A ver, esto sí puede llegar a sentirse un poco duro, un poco fuerte, pero a ver, si vos estás ayudando tan amablemente a la política y estás recibiendo alimentos, estás recibiendo comida, estás recibiendo beneficios para poder ayudar, lo cual está buenísimo, está perfecto, pero por otro lado, en la misma política te está imponiendo normas que van en contra de tus ideales, bueno, lo primero que tenés que decirles es: yo no te ayudo más. O sea, yo te estoy ayudando con todo lo mejor, gracias a Dios estamos pudiendo ayudar a un montón de gente con todo esto, pero si haciendo esto vos no me respetás, ya está, se rompieron los vínculos. La Iglesia va a seguir ayudando, la Iglesia va a seguir repartiendo comida, porque, a ver, el proveedor va a seguir siendo Dios. Uno no tiene que depender de los gobiernos. Si el gobierno te lo da, uno lo recibe y lo reparte, no hay ningún problema. Pero no que te vengan a imponer cosas que no van con nuestra manera de pensar, ni mucho menos con la Biblia que ya está escrita. Entonces, en ese sentido, estratégicamente y políticamente, el planteo de las iglesias, y sobre todo las grandes, tienen que ser: yo no te recibo más nada, yo no tengo más vínculo con vos, se cierra el vínculo político hasta que no me resolvés esto, y no volvemos a hablar, porque yo considero que vale más obedecer a Dios que a los hombres en este sentido. Entonces se rompió el vínculo. Van a ver las iglesias de que ninguna política va a preferir romper con las iglesias cuando son las iglesias las que llevan voluntariamente y de manera gratis, si se quiere, los alimentos a las casas de los más necesitados. Entonces, ahí es lo que se tiene que hacer. Eso es específicamente lo que cada iglesia tiene que hacer. Tienen que empezar a hacer ruido políticamente con aquel político amigo que tengan cerca de los barrios, tienen que ir a molestar a ese político. Con la buena relación que tengan con la Secretaría de Culto, tienen que ir a molestar a la Secretaría de Culto para generar un ruido dentro de la política y digan: che, esto tenemos que tirarlo para atrás. Claro. Me gustaría decir dos cosas sobre lo que decís.
Lo primero es que hace mucho tiempo hay una muy buena relación entre la iglesia y la política, excepto por tema aborto. Claro. Entonces hay como esa cobardía para querer confrontar al poder político ahora que se ven tan tocados nuestros valores más profundos, los menos negociables, por así decirlo. Entonces, en base a eso también llamar y hacer un llamado a los cristianos, ¿no? De que puedan, no, ser valientes y no cobardes y confrontar al poder político, porque si no, si nosotros no decimos la verdad de las cosas, en este caso, que están dándonos cosas solamente para que nosotros aceptemos sumisamente un montón de cosas que van en contra de nuestros valores, nosotros vamos a ser destruidos, pisoteados, como la sal que no sala, porque eso es lo que buscan. Ellos no son nuestros amigos, ellos son nuestros enemigos, y eso es algo que tenemos que entender. Y después decirle a todos, que yo he escuchado a algunos cristianos que les comenté esto y me dijeron, bueno, pero mi iglesia no es asociación civil. Tené un poco de sentido común. Empatía. primero. Claro, y después, si decimos ser personas con valores morales, no hagamos vista gorda a lo que está pasando. No seamos cómplices con nuestro silencio, porque a la larga es eso. Y creo que la persona que está preocupada en sí misma nomás y en su comodidad, y a la larga a todos nos va a tocar. Entonces, en ese sentido, un poco hacer un llamado a que creo que hay mucho silencio y hay mucha tibieza también. Sí, totalmente. Estaba viendo de que justo decías eso y nos bajó a la mitad la cantidad de los que nos estaban mirando, pero está bien, coincido. Es eso lo que tiene que pasar. Lo que tenemos que hacer es poder empezar a utilizar nuestra conciencia, aquello que Dios nos dio, para poder trabajar en conjunto. Nosotros podemos entender de que físicamente un templo puede ser una iglesia y a donde yo congrego esa es mi iglesia y lo entiendo así, pero nada quita que la iglesia que está a 2 o 3 cuadras no sea la misma iglesia y que junto a los hermanos de esa iglesia nosotros seamos iglesia. Entonces, en ese sentido, nuestra lucha no tiene que ser por defender el número de una calle con su chapa y su domicilio. No me interesa si mi iglesia tiene o no tiene una personería jurídica en particular, sino que lo que a mí me preocupa es que la iglesia de Dios está siendo atacada. Entonces, yo no me voy a poner a plantar, mira, esto ya que viene al caso, viene bien para hacer la mención. Ocurre algo muy parecido con el tema de la ESI. Yo sé que nos estamos saliendo de tema, pero la ESI en la normativa argentina dice que se rige, artículo 5, si no me equivoco, por las convicciones de los miembros. Dentro de las convicciones de los miembros de la comunidad educativa, hay algunos pastores que yo he escuchado o que me han contado que tienen instituciones educativas religiosas que dicen, no, yo mi educación, mi institución la rijo como quiero porque este artículo me permite dar la lección de la ESI como yo quiero y no me preocupo por luchar ni por derogar la ley, ni por mejorarla, ni por apoyar al que esté advirtiendo de la ideología de género, porque yo dentro de mi institución yo lo voy a saber regular. Hay muchos cristianos que hacen así, hay muchos cristianos que dicen, no, yo no lucho por esto porque yo sé de que puedo llevar a mis chicos a esta escuela y acá no le van a dar nada de ideología de género y demás, entonces en ese sentido yo me quedo tranquilo y no lucho. Claro, me cruzo los brazos, yo me quedo tranquilo, los demás que vayan a luchar porque los demás van a tener problemas, pero yo sé de que con este pastor, con este director de la escuela no tengo problemas, no peleo. No tiene que ser así la mentalidad, tiene que ser todo lo contrario. Es, yo veo a aquel que está sufriendo y tengo que sentir de que es parte del mismo cuerpo de Cristo. Y si aquel está sufriendo, a mí me va a hacer sufrir, porque es el mismo cuerpo. Si aquella persona, que es una mano, que es un pie, se golpea o se lastima o está en peligro, yo que puedo ser una mano o que puedo ser un pie o lo que sea, como parte del cuerpo, voy a sentir el mismo dolor. Si no, no soy parte del cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que darse cuenta que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar y ese amor de muchos empieza por dentro de las iglesias. Entonces, mucho cuidado con esa cuestión, tenemos que levantarnos a luchar, tenemos que salir a empujar
y a impulsar todo esto y tratar de obtener lo mejor posible hasta que Cristo venga, pero no jamás quedarnos de brazos cruzados. Bueno, para la gente que hace la pregunta sobre lo que hablaron hoy ya, el tema de hombres y mujeres no es así porque se dice paridad de género y hoy en día la palabra género envuelve muchas cosas, no solo hombres y mujeres desde la ley que salió de identidad de género en 2012. A ver, acá hacen otras preguntas. Una persona hizo una pregunta acá que creo que ya está casi respondida, pero ¿en la propiedad privada también se puede exigir el cupo? Bueno, a ver, depende de lo que analicemos como propiedad privada. Si estamos hablando simplemente de la casa de alguien, no, pero por ahora no. En su momento nos hubiésemos sorprendido si nos vienen a exigir un cupo dentro de un empleo privado, de un trabajo privado o dentro de una asociación que son los mismos miembros que la constituyen, que hay un estatuto y demás. Y hoy en día ya lo están haciendo. Así que la verdad que la pregunta podría ser un no en cuanto a la respuesta, pero es un no, pero hoy en día están afectando muchísimo. Esto de lo que dice la Constitución, volviendo al derecho de las acciones privadas de los hombres quedarán reservadas a Dios, pareciera de que a nadie le está interesando. O sea, se están pasando por donde quieren la Constitución, no están haciendo caso a nada de lo que la ley dice y se están metiendo cada vez más. Hoy me hablaron, por ejemplo, respecto de la ley Micaela. Un trabajador le van a enseñar obligatoriamente un adoctrinamiento, le digo yo, en relación a ideología de género. Y él se quiere oponer. Entonces, bueno, le brindé una objeción de conciencia que yo redacté para que la presente. Se están metiendo en todos los ámbitos de trabajo. Por ejemplo, el Banco Nación. Banco Nación no es específicamente un ámbito público, tiene íntima relación con el gobierno nacional, pero es un banco. Bueno, el banco ya firmó un acuerdo para incluir paridad de género con cupo trans a cada uno de sus trabajadores en las instituciones. Entonces, poco a poco se van metiendo. Esto no obsta de que en algún momento los demás bancos, que son estrictamente privados, también contraten con paridad de género y así cada uno de los lugares vayan a ir aceptándolo. Aquellos que lo hagan por acuerdo se les va a hacer más fácil y a todos los demás que se nieguen va a ser por la fuerza. Totalmente. Bueno, para finalizar, me gustaría decir a mí algo. Tengan cuidado cuando les dicen, pásense a asociación civil, pásense, como que de pronto por todos lados está viendo como esa publicidad dentro de la iglesia, ¿no? En este momento no es lo más conveniente y realmente no entiendo por qué hay gente que está diciendo eso. Así que bueno, no sé si querés agregar algo más. Sí, yo te agradezco la verdad por esta oportunidad. Respecto al comentario que uno hizo, que vos bien se lo respondiste, la resolución 34 del IGJ comienza hablando sobre hombres y mujeres, en ningún momento habla del cupo trans, pero nuevamente estamos diciendo, dentro de la normativa argentina, a la hora de respetarlo, tenemos que saber que la ley permite hacer de que un hombre se sienta mujer. Entonces, dentro de la paridad entre hombre y mujer, puede venir un trans y dice yo me siento mujer, y listo, entra dentro de ese mismo cupo de hombres y mujeres. No hace falta hacer una distinción mayor porque la propia ley le permite hacerlo de esa forma. Y uno de los artículos de esa resolución, creo que era no me acuerdo, el 5, 6 o el 7, dice directamente de que tienen que indicar su identidad autopercibida. Entonces, bueno, ahí es más que claro de que puede ser mucho mayor a la distinción entre sexo, hombres y mujeres. Y salió una resolución posterior a esa, que es la 35, que por ahora, solo a los fines de evitar aglomeramiento de gente, suspende esta resolución. Entonces eso es bueno también que la gente lo sepa. Hay un plazo más de gracia que es de 60 días para ver cómo continúa todo esto, pero en realidad es una suspensión por el hecho de la extensión de la cuarentena, no cuarentena que hizo el gobierno. Es por eso, no es por otra cuestión. Y además una acción, lo último, Asiera ya se reunió con el secretario de Culto de la Nación y le manifestó de que están totalmente consternados de esta resolución, así que un movimiento político ahí adentro ya está ocurriendo. Lo que tenemos que hacer las demás iglesias es movernos también, es pedir reuniones con el secretario, volver a plantear los problemas y esperar una respuesta efectiva.
Así que bueno, eso, gracias a todos por mirar, gracias a vos, Mila, por la invitación y bueno, gracias de verdad. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro video. Dale.